El abrasador sol catarino golpeaba el cuello del mayor Black Long mientras él permanecía en posición de atención bajo el calor sofocante de la base aérea de Al-Judi. Gotas de sudor le corrían por la espalda debajo de su uniforme de combate, pero 8 meses de despliegue lo habían obligado a mantenerse estoico a pesar de la incomodidad. La voz del coronel Matthews se escuchaba a través del área de asamblea, dando la última charla informativa antes de su regreso a Estados Unidos. Recuerden, caballeros, la readaptación a la vida civil lleva tiempo, resonó la voz curtida del coronel con autoridad. Los servicios de apoyo que discutimos están disponibles por una razón. Blake dejó que su mente divagara hacia Dawn, su esposa de 5 años. Su última videollamada había sido breve, algo sobre un turno ocupado en el hospital. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una cola de caballo apresurada, círculos oscuros bajo sus ojos sugerían largas horas de trabajo. Ella parecía distraída, distante incluso, pero él lo atribuyó a la mala conexión y la diferencia horaria. 2 semanas antes de su despliegue intentaron reconectarse íntimamente, pero el momento terminó en un silencio frustrado. Dawn se había alejado murmurando algo sobre un turno temprano, dejando a Blake mirando el techo hasta el amanecer. El coronel Matthews lo sacó de su ensimismamiento. Sí, señor, su transporte sale en 30 minutos. Despuelto. Mientras la formación se dispersaba, el capitán Wasasiro se acercó a Blake. Habían volado innumerables misiones juntos, su amistad forjada en el crisol del combate y horas incontables en la cabina, finalmente regresando a casa. Romanowas lo felicitó en el hombro, aunque su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Probablemente Dawn tenga algo especial planeado para tu regreso. Blake notó la ligera vacilación en la voz de Wes, una pausa apenas perceptible que parecía fuera de lugar. ¿Todo bien? Wes ajustó su gorra, entrecerrando los ojos contra el sol. Sí, solo que Alexander mencionó algo sobre encontrarse con Dawn en el hospital. Dijo que ella parecía bastante ocupada con el trabajo últimamente. Departamento diferente, frunció el ceño Blake. Ella no ha mencionado ninguna transferencia, probablemente nada. Wes se encogió de hombros, pero su expresión permaneció reservada. ¿Sabes cómo funcionan los hospitales? El personal se mueve todo el tiempo. El proceso de partida fue un borrón de revisiones de equipos, papeleo y protocolos de seguridad. Blake se encontró en su asiento asignado en el transporte, mirando el fondo de pantalla de su teléfono, una foto de Dawn de su última cena de aniversario. Su sonrisa parecía diferente ahora, o tal vez era solo su imaginación jugándole trucos después de meses separados. Estaba terriblemente callado. Wes observó desde el asiento a su lado, su voz apenas audible sobre los motores de la aeronave. Blake se reclinó, cerrando los ojos, pensando en cómo eran las cosas antes del despliegue. Dawn y yo no estábamos en el mejor lugar. ¿Cómo quieres decir? Turno extra en el hospital, noches largas, cancelar planes de cena. Traté de hablar con ella al respecto, pero dijo que estaba siendo paranoico. La semana antes del despliegue apenas la veía, cuando lo hacía siempre estaba en su teléfono o hablando de algún nuevo proyecto en el trabajo. El vuelo parecía estirarse eternamente y Blake dormitaba inquieto, sus sueños llenos de fragmentos de recuerdos, la expresión distante de Dawn durante su último momento íntimo, la forma en que evitaba su mirada en el aeropuerto, las llamadas de video cada vez más breves durante el despliegue, un poco de turbulencia lo despertó bruscamente. Wes lo observaba con preocupación. «Estabas hablando en tu sueño», dijo su amigo en voz baja. «¿Qué dije?» «Algo sobre los tiempos que no tienen sentido». Wes dudó y luego negó con la cabeza. «Olvida, ya casi estamos en casa». Cuando la aeronave aterrizó en suelo de Charleston, el teléfono de Blake vibró con un mensaje. El nombre de su hermana Kalina apareció en la pantalla. «Te recogeré en lugar de Dawn, ella no se siente bien». «No te preocupes, todo está bien». El nudo en su estómago se apretó mientras recogía sus pertenencias. Fuera de la ventana, el paisaje familiar de Charleston se extendía ante él, inalterado pero de alguna manera diferente, como una fotografía que había sido sutilmente alterada mientras él estaba fuera. El SUV plateado de Colleen Harvey se detuvo en el carril de llegada, su bata blanca de farmacéutica visible a través del parabrisas.
Al acercarse, notó sus dedos tamborileando sobre el volante, un hábito nervioso que tenía desde la infancia. Su habitual sonrisa brillante parecía forzada cuando salió para abrazarlo. Bienvenido a casa, hermanito, dijo, sosteniéndolo quizás un poco demasiado fuerte. ¿Cómo estuvo el vuelo?, respondió Blake, estudiando su rostro. ¿Qué está pasando realmente con Dawn? Kalin se ocupó de su bolsa de deporte, evitando el contacto visual directo. Ha estado indispuesta últimamente, náuseas matutinas, dijo, haciendo una pausa y dándole una mirada significativa que hizo que la sangre le se helara. Ha estado quedándose en casa los últimos días. El viaje de regreso estuvo lleno de la cuidadosa charla trivial de Kalin, cada palabra parecía calculada. Blake notó cómo ella lo miraba continuamente en el espejo retrovisor, como si evaluara sus reacciones. El hospital ha estado ocupado, impulsó, recordando el comentario de Wes sobre el cambio de departamento. No lo sabría, respondió Kalin, sus nudillos se volvían blancos en el volante. El horario de Dawn cambió hace unos meses, ya no nos cruzamos tanto. Cambió a una unidad diferente, algo sobre desarrollo profesional. La voz de Kalin tenía un tono que no podía identificar. Había un nuevo representante farmacéutico, Glenn, alguien que ayudó a facilitar la transferencia. El nombre. Golpeó a Blake como un golpe físico. Glenn Brandt, el novio de la Universidad de Dawn, a quien ella había afirmado que era historia antigua. Cuando Blake notó su nombre en la lista de nuevas contrataciones del hospital hace 6 meses, preguntó, manteniendo su voz neutral. La respiración aguda de Kalin fue suficiente respuesta. Blake asintió y condujo. El vecindario de Charleston en su suburban parecía pacífico bajo el sol de la tarde, banderas americanas ondeando en los porches delanteros, bicicletas de niños esparcidas por céspedes cuidados, todo normal, todo exactamente como lo dejó, excepto que no era su colonial de 2 pisos lo que apareció a la vista. El Audi rojo de Dawn estaba estacionado en la entrada, bolsas de compras visibles a través de las ventanas del coche, marcas de alta gama que reconocía de boutiques europeas. ¿Cuándo fue que ella fue a Europa?, preguntó, su voz apenas un susurro. Kalin puso el SUV en estacionamiento, girando para enfrentarlo. Hubo una conferencia de enfermería hace unos 2 meses, en París, creo. Debería acompañarte, dijo Blake. No, respondió firmemente. Recogiendo mis maletas, necesito hacer esto solo. La puerta principal estaba desbloqueada, la casa olía diferente, tal vez a velas nuevas o a ambientador, evidencia de limpieza reciente por todas partes, alfombras aspiradas, superficies desempolvadas, flores frescas y jarrones. Dawn, llamó, su voz resonando en el vestíbulo. Pasos arriba, luego su esposa apareció al final de las escaleras. Lucía radiante, su cabello castaño rojizo cayendo en suaves ondas, vistiendo un vestido nuevo que no reconocía. Por un momento, ella se congeló, una mano en el pasamanos y la otra moviéndose inconscientemente hacia su abdomen. Blake, exclamó mientras descendía rápidamente las escaleras. Lo siento tanto, no pude recogerte, he estado muy enferma, y se lanzó a sus brazos, pero algo estaba mal en el abrazo. Su cuerpo se sentía diferente, más tenso, y se retiró demasiado rápido. Las habitaciones estaban llenas de bolsas de compras, observó, manteniendo su tono casual. ¿Viaje exitoso a Europa? Oh, eso, rió nerviosamente, solo algunas cosas que compré en la conferencia, ropa profesional principalmente. Ella tiró de su mano. Sube, tengo noticias. El dormitorio principal estaba, de hecho, lleno de bolsas de compras, etiquetas de precios aún pegadas a artículos que definitivamente no eran ropa profesional. Un negligeas de encaje asomaba de una bolsa, un vestido de diseñador de otro. Siéntate, cariño. Dawn palmeó la cama a su lado. Sé que esto puede ser un shock, pero tomó una respiración profunda, sus manos jugueteando con su vestido. Estoy embarazada. Las palabras quedaron en el aire entre ellos. El rostro de Blake permaneció impasible mientras su mente calculaba fechas, tiempos, posibilidades. ¿Cuánto tiempo llevas?, preguntó en voz baja. 12 semanas, respondió rápidamente Dawn. Demasiado pronto.
El doctor Burton ha estado monitoreando todo, dice que es perfecto, perfectamente normal que el tiempo sea un poco inusual. Su último momento íntimo pasó por su mente, ese intento fallido y torpe 2 semanas antes del despliegue. Las matemáticas eran irrefutables. Inusual, repitió Blake, su voz desprovista de emoción. Esa es una palabra interesante para ello. Dawn saltó de repente, corriendo hacia su tocador. Sabía que serías escéptico, pero mira, sacó un grueso expediente médico. El doctor Burton ha documentado todo. Estas cosas pueden pasar. Blake, es un milagro, dijo, colocando el expediente mecánicamente, notando el membrete del hospital y la firma del Dr. Bath Burton, el mismo Dr. Burton que había obtenido su puesto poco después de que Glenn Brand se uniera a la junta del hospital. Un milagro, repitió, dejando el expediente a un lado. Como la transferencia de Glenn Brand a Charleston, como tu repentina transferencia de unidad, como tu viaje solo a Europa. El rostro de Dawn palideció, pero continuó. No seas ridículo, Glenn no tiene nada que ver con esto. Es solo un colega que te ayudó a cambiar de unidad, que está en la junta con el Dr. Burton. Blake mantuvo su compostura, pero su voz descendió a un silencio peligroso. Un colega que casualmente estuvo en París al mismo tiempo que tu conferencia, ¿cómo lo hiciste? Dawn se atrapó, el pánico cruzando su rostro. Has estado hablando con personas, obteniendo información a mis espaldas. Interesante que tu mente haya ido por allí, respondió Blake. Solo hice una pregunta. ¿Eres tú quien parece saber sobre el horario de viajes de Glenn? La compostura de Dawn se quebró. No es lo que piensas, el tiempo es imposible. Blake, por favor, la voz de Dawn se rompió. Déjame explicar. Pero él ya estaba a mitad de camino de las escaleras, necesitando espacio, necesitando aire. Detrás de él, los sollozos de Dawn resonaron por la casa que una vez compartieron, donde construyeron una vida que ahora se daba cuenta que se basaba en mentiras. Blake salió al exterior, su teléfono vibró en el bolsillo, probablemente Kalin revisándolo o Wes ofreciéndole apoyo, pero en ese momento no podía hablar con nadie. Necesitaba pensar, procesar la realidad imposible. Simplemente caminó hacia Dawn, quien apareció en la puerta detrás de él. Su voz era pequeña y rota. Blake, por favor, vuelve a entrar. Podemos hablar sobre esto. El Dr. Burton puede explicar todo. Se volvió para mirarla una última vez, viendo no a la mujer con la que estaba casado, sino a una extraña con el rostro de su esposa. Ninguna cantidad de documentación médica puede cambiar la biología básica. Dawn, ambos sabían eso. Con esas palabras, se alejó de su hogar, dejando atrás no solo a su esposa, sino la vida a la que pensaba que estaba regresando. La verdad de su traición tendría consecuencias, pero esas vendrían después. Por ahora, solo existía la realidad de este momento, su mundo dando la vuelta sobre lo que debería haber sido un alegre regreso a casa. Detrás de él, la voz de Dawn llamó una última vez. Lo siento, no se suponía que fuera así. Carol Blake siguió caminando, su porte militar lo único que lo mantenía erguido mientras el sol se ponía sobre la vida que conocía y confiaba, marcando el fin de un capítulo y el comienzo de otro que nunca quiso escribir. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas de la habitación de invitados de Kalin mientras Blake completaba su 100ª flexión. El ejercicio se había convertido en su refugio en la semana desde que descubrió la traición de Dawn. Cada repetición ayudaba a calmar el caos en su mente, aunque solo momentáneamente. La disciplina física lo ayudaba, el capellán Rodríguez le había dicho durante su reunión matutina en la capilla de la base, no lo uses para evitar procesar tus emociones, hijo. Ese dolor necesita un lugar. Las sesiones diarias de consejería del capellán se habían convertido en su ancla, una forma de mantener la compostura sin cerrarse por completo. La sesión de hoy se había centrado en aceptar ayuda de otros, lo que hizo que la llegada de Patrick Stevens se sintiera casi providencial. Un golpe suave interrumpió su rutina de enfriamiento. La voz de Kalin llegó a través de la puerta, Patrick está aquí. Patrick Stevens se sentó en la mesa de la cocina de Kalin,
Su computadora portátil abierta y su comportamiento reflejando sus días en la Academia de la Fuerza Aérea, enfocado, metódico, preciso. Había dejado su carrera militar por el trabajo de investigación privada hace 3 años, pero su enfoque permanecía claramente táctico. Explícame la cronología, dijo Patrick, empujando una taza de café a través de la mesa. Todo lo que sabes con certeza. Blake respiró hondo, centrándose como el capellán Rodríguez le había enseñado. Glenn Brandt fue transferido al general Charleston hace 6 meses, la transferencia de unidad de Dawn siguió 3 semanas después, hace 2 meses ella fue a París para lo que ella afirmó que era una conferencia de enfermería. Los dedos de Patrick se movieron sobre el teclado. Empecemos con una conferencia. Según los registros del hospital, asistieron 3 enfermeras, María Santos, James Chan y Patricia Wright. Giró la computadora portátil. El nombre de Dawn no está en la lista porque ella no estaba allí, al menos no oficialmente. ¿Qué quieres decir con no oficialmente?, preguntó Kalin, sentándose con su café. Tomó permiso personal, explicó Patrick, abriendo otro documento. Pero mira estos estados de cuenta de tarjetas de crédito, ella estaba en París. Bien, pero no para desarrollo profesional. La evidencia se desplegó con una claridad devastadora. Mientras Blake había estado volando misiones en Qatar, Dawn se había estado quedando en el Ritz-Carlton París, cargando cenas románticas y compras en boutiques a su tarjeta de crédito. Las fechas coincidían perfectamente con la Conferencia Europea de Turismo Médico donde Glenn Brandt había representado a su compañía farmacéutica. Hay más, dijo Patrick en voz baja. La transferencia de Glenn no fue una coincidencia. Solicitó el puesto específicamente citando la posible participación del hospital en los nuevos ensayos de medicamentos de su compañía. La solicitud se presentó 3 meses antes de que se anunciara tu despliegue. Las manos de Blake se apretaron alrededor de su taza de café. Planificaron esto. Continúa, instó Kalin, su entrenamiento farmacéutico evidente en su atención enfocada. Patrick sacó más documentos. La transferencia de unidad de Dawn la puso directamente a cargo de la reclutación de pacientes para los ensayos farmacéuticos de Glenn. El Dr. Bradburton aprobó tanto la transferencia como los protocolos de ensayo. Los intervalos de tiempo en estos protocolos, Kalin se inclinó frunciendo el ceño. Son inusualmente flexibles, casi como si estuvieran diseñados para acomodar ajustes de fechas. Patrick terminó. El Dr. Burton ha aprobado protocolos flexibles similares para otros 3 ensayos bajo la supervisión de Glenn. Las implicaciones golpearon a Blake como un golpe físico. El cronograma del embarazo, la documentación, es parte de un patrón, confirmó Patrick. El Dr. Burton ha estado ayudando a Glenn a manipular los datos de los ensayos durante meses. La situación de Dawn es solo otro ejemplo de sus trucos de documentación. Blake estaba paralizado, necesitando moverse. ¿Qué pasa con antes de la transferencia, antes de mi despliegue? Patrick sacó los registros de llamadas, explicó. Las comunicaciones de Dawn con Glenn aumentaron significativamente 2 meses antes de su transferencia. Las llamadas siempre coincidían con sus turnos nocturnos en el hospital. Kalin intervino. Me pareció extraño, rara vez la veía allí cuando trabajaba tarde porque no estaba. Patrick confirmó, mostrando registros de acceso con placa. Ella sale poco después de que comienza su turno. Hay una cafetería a 3 cuadras donde Glenn regularmente reportaba reuniones con clientes en las mismas noches. Blake recordó esas noches, llegando a una casa vacía, aceptando las explicaciones de Dawn sobre la escasez de personal en casos de emergencia. Cada recuerdo ahora estaba manchado por el conocimiento de su engaño. El viaje a Europa es nuestra evidencia más fuerte, continuó Patrick. Usó los beneficios para cónyuges militares para el pasaje aéreo, el programa de asistencia de viajes del Centro de Apoyo Familiar. Usó mi despliegue para financiar su aventura. La voz de Blake sonaba hueca, las palabras del capellán Rodríguez resonando en su mente, la ira es natural, hijo, pero no dejes que te consuma. Canalízala en acción. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Blake, recurriendo a su entrenamiento. Patrick cerró cuidadosamente su computadora portátil.
Necesitamos entender el alcance completo de la implicación del Dr. Burton. Esto va más allá de la manipulación del cronograma de Down. Hay un patrón de violaciones éticas en los ensayos de medicamentos de Gland que recién estamos comenzando a descubrir, como si estuviéramos en una búsqueda. Uno de los enfermeros del departamento del Dr. Burton está dispuesto a hablar. Ha notado irregularidades en la documentación de los ensayos. La investigación estaba tomando forma, cada pieza de evidencia revelando nuevas capas de engaño. Black pensó en la cara de Dawn cuando presentó esos registros médicos, su insistencia desesperada de que estas cosas pueden pasar un paso a la vez. Murmuró, recordando el recordatorio diario del capellán Rodríguez. El capellán le había advertido sobre la tentación de apresurarse y dejar que la ira guiara sus acciones. Esto necesita manejarse con cuidado, metódicamente. El sol de la mañana había ascendido más alto, la humedad de Charleston comenzando a presionar contra las ventanas, pero dentro de la cocina de Kalin, el aire se sentía agudo con propósito. La verdad emergía un documento a la vez. El Hospital General de Charleston se erguía contra el cielo matutino, sus ventanas reflejando las aguas distantes del puerto desde su posición discreta en la estructura de estacionamiento. Patrick observó la oficina del Dr. Burton en el cuarto piso, la misma oficina que su predecesor había ocupado durante 20 años antes de su retiro sorprendentemente abrupto. Otro representante farmacéutico acaba de entrar, informó Patrick en voz baja. Tercero esta semana, todos de diferentes divisiones de la compañía de Gland. Black revisó los documentos en la casa de Kalin, estudiando la imagen que Patrick envió. Misma corporación matriz que donó a la junta del hospital, exactamente. Patrick confirmó. La donación que, por coincidencia, precedió la jubilación del jefe de departamento anterior y el nombramiento del Dr. Burton. La investigación había revelado una red más pequeña de lo inicialmente temido, pero más intrincadamente conectada. Cada jugador tenía un papel específico, sus acciones cuidadosamente orquestadas para mantener la fachada. Un golpe en la puerta de Kalin interrumpió su discusión. Black la abrió y encontró a Tresha Wilkerson, su vecina, con su habitual comportamiento confiado reemplazado por una evidente angustia. «Necesito hablar contigo», dijo, agitando las manos sobre Dawn. «Sobre lo que he visto». Black la condujo a la sala de estar donde Patrick se sentaba tranquilamente en una esquina, su teléfono configurado para grabar. Trisa se acomodó en el borde del sofá, su compostura quebrándose. «Te cubrí a veces», admitió. Las palabras salían atropelladas cuando llamabas buscando a ella durante esos turnos nocturnos. «Pensé que estaba siendo una buena amiga», dijo. Ella estaba trabajando horas extras, asistiendo a reuniones de personal. «¿Qué cambió?», preguntó Black en voz baja. Las manos de Trisa se retorcían en su regazo. «El mes pasado tuve que llevar a Emma a su chequeo, los vi en el estacionamiento, Dawn y Glenn, la forma en que estaban juntos». Negó con la cabeza. «Luego comencé a notar cosas. Las bolsas de compras que ella decía que eran de la conferencia de enfermería, pero mi prima asistió a esa conferencia y Dawn no estaba allí». «¿La confrontaste?», preguntó Patrick desde su esquina. Trisa asintió. «Ella se derrumbó», admitió el afer. «Dijo que el Dr. Burton los estaba ayudando con los registros médicos para hacer que el tiempo funcionara. Me suplicó que no se lo dijera a nadie». «¿Por qué venir ahora?». «Porque está mal», la voz de Trisa se rompió. «No solo el afer, eso ya es horrible, sino usar tu despliegue como cobertura, manipular registros médicos. Mi esposo pensó en cómo alguien podría abusar del apoyo a familias militares de esta manera». Patrick se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Qué exactamente dijo Dawn sobre la implicación del Dr. Burton?». «Que le debía a Glenn por ayudarla a conseguir el puesto. Ha estado firmando documentos para él, no solo las fechas de Dawn, sino algo sobre los resultados de sus ensayos también». Dawn parecía asustada cuando lo mencionó, como si hubiera dicho demasiado. La pieza encajaba con la investigación de Patrick. La cooperación del Dr. Burton no se trataba solo de una línea de tiempo falsa, era parte de una manipulación sistemática de datos médicos. «Las enfermeras tienen miedo de hablar», continuó Trisa.
Dr. Burton tiene el apoyo de la Junta a través de Glenn, pero hablan. Ha notado patrones en cómo se ajustan las fechas y los datos después de que Trisa se fue. Patrick reprodujo la grabación. Esto confirma nuestras sospechas sobre la conexión entre la línea de tiempo de Dawn y la manipulación de datos de los ensayos. ¿Entiende Dawn en lo que está involucrada?, preguntó Blake. Más allá de su propia decepción, no lo creo, respondió Patrick. Está enfocada en mantener su historia de embarazo, pero Glenn y el Dr. Burton están usando la situación de Dawn para asegurar un silencio mutuo sobre las violaciones éticas más amplias. La red se estaba aclarando. La posición del Dr. Burton estaba asegurada a través de la influencia de Glenn. El patrón de registros falsificados, el desesperado apego de Dawn a la validez de la documentación médica, cada hilo conectado al otro formando una red de engaño coordinado. Necesitamos movernos con cuidado, aconsejó Patrick. Documenta todo, un paso en falso podría alertarlos y hacer que desaparezca la evidencia. Blake asintió, recordando el consejo del capellán Rodríguez sobre la paciencia y la precisión. La verdad emergería, pero tenía que manejarse metódicamente. La fiesta en casa de Wes y Alexander estaba destinada a ser una pequeña reunión de amigos cercanos, una forma de ayudar a Blake a mantener algo de normalidad mientras continuaba la investigación. Alexandra había seleccionado cuidadosamente a los invitados fuera del círculo crítico del hospital, creando lo que debería haber sido un espacio seguro. No tenía idea de que los Henderson traerían a él, susurró Alexandra a Wes mientras observaba la escena desarrollarse en la puerta principal. Eran nuevos en la junta del hospital, no sabían sobre ella, sus palabras se desvanecieron cuando Glenn Brand entró en su vestíbulo con un paquete envuelto como regalo bajo el brazo. La sonrisa confiada que usualmente llevaba en las funciones del hospital se desvaneció al verlo a Blake al otro lado de la habitación. El paquete, un libro de bebé con una nota escrita a mano parcialmente visible a través del envoltorio rasgado, desapareció rápidamente detrás de su espalda, pero no antes de que Blake lo viera. El tiempo parecía congelarse. Las conversaciones casuales a su alrededor se desvanecieron en ruido blanco mientras Blake procesaba la escena. La presencia de Glenn ya era suficientemente mala, pero el libro de bebé, ese nivel de audacia, cortaba a través de todas las defensas que Blake había construido. Disculpa, manejó, su voz tensa, sus manos temblando mientras entraba en el garaje de Wes, el único espacio privado disponible. La puerta del garaje se abrió detrás de él, Wes se deslizó dentro, posicionándose entre Blake y la puerta, haciendo guardia como lo había hecho en innumerables misiones. Glenn se va, reportó Wes en voz baja. Alexander dijo a los Henderson que debió haber habido un malentendido sobre la lista de invitados. Ella lo está manejando. Blake apenas lo escuchó. El lado de ese libro de bebé, la nota escrita a mano, era demasiado para él. Por primera vez desde que descubrió la traición de Dawn y desde que comenzó esta investigación, su compostura se derrumbó por completo. Lo tengo, hermano, dijo Wes simplemente, manteniendo su posición en la puerta mientras Blake finalmente se permitía desmoronarse. Las lágrimas vinieron de repente, años de estoicismo militar dando paso al dolor crudo. Cada pieza de evidencia que habían descubierto, cada capa de engaño revelada, todo se abatió sobre él de una vez. 8 meses. Blake se atragantó. 8 meses estaba sirviendo a mi país mientras ella. Wes lo alentó en voz baja. Has estado manteniéndote así por demasiado tiempo. A lo lejos, podían oír a Alexandra manejando suavemente la situación incómoda, sus años de experiencia en enfermería evidentes en cómo manejaba la dinámica social. Los otros invitados, ajenos al contexto completo, continuaron con su noche. El libro, entre sus duras respiraciones, era un libro de bebé a una cena como si fuera normal. Porque se han convencido a sí mismos de que lo es, respondió Wes. Han construido toda esta historia en sus cabezas donde sus acciones tienen sentido, donde los registros médicos pueden cambiar la realidad. El colapso de Blake duró varios minutos, cada respiración liberando meses de dolor y traición acumulados. Wes mantuvo su vigilia, ofreciendo apoyo silencioso hasta que la respiración de Blake se estabilizó. No tienes que volver allí, ofreció Wes. Alexander puede hacer tus excusas. No,
respondió Blake, enderezándose y secándose la cara. He terminado de dejar que ellos controlen la narrativa, dejar que piensen que sus mentiras pueden convertirse en verdad a través de suficiente documentación. Juntos regresaron a la fiesta. Alexandra ya había suavizado la abrupta partida de Glenn, su experiencia profesional evidente en cómo manejaba la situación. Los otros invitados, inocentes del contexto completo, continuaron sus conversaciones, pero algo había cambiado fundamentalmente. El punto de quiebre había pasado, dejando atrás una claridad que ninguna cantidad de registros médicos falsificados podría oscurecer. La verdad era innegable ahora, no solo sobre la traición de Dawn, sino sobre toda la red de engaño que habían descubierto. Blake aceptó una bebida fresca de Alexandra, notando la preocupación en sus ojos. La investigación continuaría, se reuniría. Evidencia y prevalecería la verdad, pero por ahora, rodeado de verdaderos amigos, se permitió simplemente sentir el alivio de ya no llevar esta carga solo. La oficina esquina de Maurice Cross daba al puerto de Charleston. Magnolia de primavera se mecían en la brisa matutina fuera de su ventana. El abogado militar ajustó sus gafas de montura de alambre, estudiando la evidencia organizada cronológicamente sobre su mesa de conferencias de caoba. Tu respuesta emocional importa tanto como la evidencia, comenzó Maurice con un tono más suave de lo que la mayoría esperaría de un abogado militar. Los informes del capellán Rodríguez muestran que has estado procesando este trauma adecuadamente, buscando ayuda en lugar de reaccionar precipitadamente. Eso dice mucho sobre tu carácter. Blake se sentó frente a él, el peso de los últimos meses visible en las nuevas líneas alrededor de sus ojos. Kalin lo había acompañado a la reunión, su presencia un recordatorio constante del apoyo familiar. Dime qué sientes. Maurice sugirió dejar de lado los documentos. Ahora, ¿qué crees que deberías sentir? ¿Realmente lo sentirás? Las manos de Blake se cerraron, brevemente llenas de rabia y traición, pero sobre todo, hizo una pausa para reunir sus pensamientos. Principalmente me siento violado, no solo personalmente, han corrompido todo, el apoyo a las familias militares, la ética médica, incluso la confianza humana básica. Kalin se acercó, apretando su mano. Eso es lo que el capellán te ha estado ayudando a procesar, ¿verdad? Sesiones diarias. Blake asintió. Él dice que reconocer la ira es saludable, pero canalizarla constructivamente es crucial. Maurice tomó notas, rascándose suavemente el pin. Este trabajo emocional fortalece nuestra posición. No estás buscando venganza, estás defendiendo la integridad institucional. Esa es una distinción crucial. Se levantó y se dirigió a una pizarra blanca dividida en 3 secciones, personal, militar y médica. Bajo cada una, comenzó a trazar conexiones. La traición personal es obvia, explicó, escribiendo el affair, el engaño del embarazo. Pero aquí es donde se intensifica, usaron los sistemas de apoyo a las familias militares para facilitar su relación. Asistencia de viaje destinada a familias de miembros desplegados, explotada para sus encuentros en París. Las violaciones de ética médica son aún más extensas. Kalin agregó con su experiencia como farmacéutica, los registros falsificados del Dr. Burton van más allá de la línea de tiempo del embarazo de Dawn. Ha estado manipulando los datos de ensayos de medicamentos para la empresa de Glenn. Maurice asintió, agregando detalles a la sección médica. Cada hebra se conecta con las demás. La influencia de Glenn consiguió que el Dr. Burton obtuviera su posición. Ella le pagó falsificando datos de ensayos. La línea de tiempo del embarazo de Dawn fue solo otro favor en su red de engaños. Cuando la confrontamos, preguntó Blake. Mañana por la mañana, respondió Maurice, revisando su calendario. La gente suele estar más despejada y receptiva a la realidad en la mañana. Presentamos todo de manera metódica, comenzamos con el abuso del apoyo a las familias militares y luego añadimos el fraude médico. Se giró desde la pizarra, con expresión seria. Esto no se trata solo de exponer una infidelidad. Estamos revelando un abuso sistemático de los programas destinados a apoyar a las familias militares y proteger la seguridad de los pacientes. Por eso tu estabilidad emocional es crucial. Demuestra que esto no se trata de venganza, sino de responsabilidad.
Blake pensó en las palabras del capellán durante su sesión matutina: la ira justa tiene su lugar, pero debe servir a la justicia, no a la venganza. ¿Qué debo esperar?, preguntó. Maurice se sentó de nuevo, esparciendo las pruebas en orden de presentación. Primero ella negará, luego, a medida que presentemos cada pieza de evidencia, intentará explicarlo. Los estados de cuenta de tarjetas de crédito, las solicitudes de permiso, los registros médicos falsificados. Tendrá explicaciones ensayadas para todo, y cuando esas fallan. Kalin preguntó: ¿eso es cuando típicamente emerge la verdad? Maurice respondió: una vez que se dé cuenta de la magnitud de nuestras pruebas, incluyendo la declaración de Trisa y la documentación de los ensayos farmacéuticos, probablemente se derrumbará. Ese es nuestro momento para obtener toda la historia. Pasaron las siguientes 2 horas revisando cada documento, practicando respuestas a posibles negaciones, preparando cada escenario. El trasfondo militar de Maurice evidenciaba en su enfoque táctico, tratando cada pieza de evidencia como inteligencia en una operación cuidadosamente planificada. Recuerda, dijo al concluir, mantente enfocado en las violaciones institucionales. La traición personal duele más, pero el abuso sistemático de los sistemas militares y médicos es lo que exige responsabilidad. Kalin reunió sus notas, su precisión farmacéutica evidente en su documentación organizada. Tendré listos los registros de la junta del hospital que muestran la línea de tiempo de la influencia de Glenn en el nombramiento del Dr. Burton. Bien, asintió Maurice. Blake, pasa mañana con el capellán Rodríguez. Concéntrate. Mañana por la mañana nos encontramos aquí primero y luego procedemos a tu casa. Wes y Alexandra estarán en espera para apoyarte después. Blake se quedó de pie, sintiendo el peso de la confrontación que se avecinaba, pero también una extraña sensación de paz. La verdad finalmente se enfrentaría, no solo sobre su matrimonio, sino sobre toda la red de corrupción que había revelado. Una última cosa, añadió Maurice mientras se preparaban para irse: recuerda lo que te dijo el capellán Rodríguez. Esto no solo se trata de exponer su engaño, sino de defender la integridad de los sistemas destinados a proteger a otros. Ese propósito te sostendrá sin importar lo que venga después. La mañana del domingo llegó con la característica mezcla de sol y brisa marina de Charleston. Dawn se sentó en la mesa de la cocina, la luz de la mañana cruzando su rostro mientras Blake organizaba metódicamente los documentos frente a ella. Wes y Alexandra esperaban discretamente afuera, mientras Maurice observaba desde la sala, lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. ¿Qué es todo esto? La voz de Dawn vaciló, sus manos sosteniendo la taza de café como un escudo. Blake colocó el primer documento. Papeleo de asistencia de viaje del apoyo a familias militares. Comencemos con París. Uso interesante de los recursos de apoyo al despliegue, ¿no crees? Los dedos de Dawn se apretaron alrededor de su taza. ¿Puedo explicarlo? Por favor, hazlo. La voz de Blake se mantuvo firme mientras añadía: estados de cuenta de tarjetas de crédito, explica el Ritz-Carlton, las salas privadas de restaurantes con estrellas Michelin, la jornada de compras en boutiques, todo mientras yo estaba volando misiones de combate. No fue así, comenzó ella, pero Blake continuó desplegando evidencia. Permiso personal, no desarrollo profesional. Colocó la documentación del hospital a continuación. Sin conferencia de enfermería, solo una escapada romántica con Glenn, financiada en parte por los programas de apoyo a familias militares. El color se drenó del rostro de Dawn. ¿Cómo lo hiciste? Registros de tarjetas de crédito, facturas de hotel, recibos de restaurantes. Cada pieza de evidencia se unía a las demás. Pero eso es solo el comienzo. Discutamos el papel del Dr. Burton. Excluye a Beth esto. La voz de Dawn se agudizó con un miedo repentino. Como si la hubieras excluido de las manipulaciones de los ensayos farmacéuticos. El tono de Blake permaneció medido. El mismo Dr. Burton que obtuvo su posición a través de la influencia de Glenn, que ha estado falsificando datos de ensayos a cambio de ayudar a encubrir tu affair. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Dawn. No entiendes, ayúdame a entender. Entonces Blake se inclinó hacia adelante.
Ayúdame a entender cómo justificaste el uso de sistemas de apoyo a hombres de familias militares, cómo racionalizaste la implicación del Dr. Burton en violaciones de ética médica. La compostura de Dawn se fracturó. Estaba sola. 8 meses, dijo. Blake, 8 meses sola mientras yo servía a nuestro país. Terminaste el país cuyos sistemas de apoyo explotaste para tu affair. No se suponía que esto fuera a suceder así, susurró. Glenn simplemente entendió cómo manipular la ética médica, cómo abusar de los programas de apoyo a familias militares. Por primera vez, el control de Blake flaqueó. Casi puedo entender el affair. Dawn, los despliegues son duros, la soledad es real, pero esta elaborada decepción intentando atraparme para criar al hijo de otro hombre mientras yo servía en el extranjero. París fue un error, susurró. Nos dejamos llevar el fin de semana que resultó en tu embarazo. Blake afirmó con frialdad. El fin de semana. El doctor ayudó a pretender que nunca ocurrió, igual que ella ha estado ayudando a Glenn a ocultar irregularidades en los ensayos farmacéuticos. La fachada de Dawn se derrumbó completamente. Ella le debía, ella sollozó. Su posición, los datos del ensayo, todo está conectado. Solo quería creer que podíamos hacerlo funcionar mintiendo, falsificando registros médicos, abusando de los sistemas destinados a ayudar a las familias militares. Glenn dijo que funcionaría. La voz de Dawn se elevó histéricamente. El Dr. Burton ya lo había hecho antes, ajustando datos, haciendo que la documentación coincidiera con lo que necesitábamos. Su confesión se derrumbó entre sollozos, la decepción calculada. El fin de semana en París. El trato del Dr. Burton para ayudar a cambio de silencio sobre los ensayos farmacéuticos. Cada revelación confirmaba lo que nuestra investigación había descubierto. Maurice intervino desde la sala, su presencia recordando las mayores implicaciones. Los ojos de Dawn se agrandaron al darse cuenta del alcance total de lo que había admitido. Mucha gente va a tener preguntas, dijo Maurice en voz baja. La Oficina de Apoyo a Familias Militares, la Junta del Hospital, el Comité de Ética Médica. Las manos de Dawn temblaron mientras alcanzaba los documentos. Glenn, ¿qué pasará con él? Eso ya no es de tu incumbencia, interrumpió Blake. La verdad está saliendo, todo, el affair, el fraude en la línea de tiempo, las violaciones éticas, no más engaños. El sol de la mañana ascendió más alto mientras el mundo laboral cuidadosamente construido de Dawn se desmoronaba a su alrededor. Afuera, Wes y Alexandra esperaban listos para apoyar a su amiga durante las secuelas de esta confrontación necesaria. Las ondas de verdad se propagaron a través de la comunidad médica de Charleston durante los siguientes 3 meses. La Junta del Hospital lanzó una investigación de ética, descubriendo patrones de irregularidades en la documentación del Dr. Burton que se extendían mucho más allá de la línea de tiempo del embarazo de Dawn. Es peor de lo que pensábamos, confió Alexander a Blake durante un café a finales de primavera. La investigación encontró manipulación sistemática de los datos de ensayos farmacéuticos. El Dr. Burton había estado falsificando resultados para la empresa de Glenn durante años. La Junta Médica actuó rápidamente, suspendiendo la licencia del Dr. Burton y lanzando una investigación completa. La compañía farmacéutica de Glenn, enfrentando potenciales escándalos, lo transfirió a su oficina en Seattle. Dawn, su engaño expuesto y su vida en Charleston en ruinas, eligió seguirlo al oeste. Blake encontró un apoyo inesperado durante los procedimientos de divorcio, que se extendieron durante el verano. Los chismes sobre viviendas corrían desenfrenados, pero la lealtad inquebrantable de Wes y Alexandra proporcionó refugio de lo peor. La gente habla, observó Wes una noche en su reunión habitual de cena. Pero están hablando sobre la traición de Dawn a los valores de apoyo a familias militares, no sobre ti. La guía continua del capellán Rodríguez ayudó a Blake a procesar no solo la traición personal, sino sus implicaciones más amplias. Sus sesiones diarias pasaron de la gestión de crisis a una sanación más profunda. Defendiste algo más grande que tú mismo, le recordó el capellán durante una reunión de principios de otoño. Defendiste la integridad de los sistemas destinados a ayudar a otros. Eso no es poca cosa.
A medida que el verano húmedo de Charleston daba paso a los días más suaves del otoño, Blake comenzó a reconstruir su vida. Un condominio frente a la playa proporcionó distancia física de los recuerdos, mientras que nuevas rutinas ayudaron a establecer un equilibrio emocional. 6 meses después de la confrontación, Blake estaba en su balcón, viendo cómo el atardecer de octubre pintaba el puerto con colores otoñales. Su teléfono vibró con un mensaje de Kalin, el bebé de Dawn ha nacido en Seattle. El momento coincidía perfectamente con el viaje a París, en lugar de su despliegue. La noticia trajo una ola compleja de emociones, alivio por la vindicación final de la verdad, ira persistente por el intento de engaño, pero predominantemente una sensación de paz. Su carrera militar le había enseñado que las misiones rara vez terminan como se espera, pero es la respuesta a los resultados inesperados lo que define el carácter. ¿Tienes pensamientos?, preguntó la doctora Erica Brock, uniéndose a él en el barandal. Se habían conocido hace 3 meses a través de los servicios de consejería militar. Su experiencia especializada con el trauma de los miembros del servicio proporcionaba una comprensión única de su viaje. Blake mostró el mensaje. El bebé de Dawn. Erica asintió, entendiendo la complejidad del momento. ¿Cómo se siente cerrar un capítulo? Él respondió, viendo los últimos rayos de sol brillar sobre el agua. 8 meses de despliegue en combate se sintieron más simples que estos últimos 6 meses en casa porque el combate tiene enemigos claros. Ella observó, la traición por parte de aquellos en quienes confiamos es otro tipo de guerra. Blake pensó en todo lo que había sucedido, la exposición del affair de Dawn, la revelación de violaciones éticas médicas, el abuso de los sistemas de apoyo militar. Cada amenaza de engaño había llevado a una verdad necesaria, dolorosa pero purificadora. La parte más difícil, admitió, no fue el affair en sí, sino descubrir cuán profunda era la corrupción, cómo usaron sistemas destinados a ayudar a las personas para facilitar su engaño. Erica sintió, su perspicacia profesional complementando su calidez personal. Por eso tu respuesta importó tanto. No solo expusiste una traición personal, defendiste la integridad institucional. Las luces del puerto comenzaron a brillar en Charleston, transicionando del día a la noche. En algún lugar del país, Dawn y Glenn estaban comenzando su nueva vida lejos del escándalo que sus elecciones habían creado. La doctora Burton enfrentaba las consecuencias de años de violaciones éticas, su carrera médica en peligro. Pero en este momento, Blake sentía el suelo sólido de la verdad bajo sus pies. Su compromiso con el honor lo había guiado a través de su despliegue más oscuro, no una batalla librada en tierras lejanas, sino una guerra por la integridad librada en casa. ¿Listo para cenar?, preguntó Erica suavemente, su tradición semanal de explorar los restaurantes de Charleston un paso más en la construcción de nuevos patrones. Blake echó un último vistazo al puerto, a la ciudad que había sido testigo tanto de su traición más profunda como de su mayor resiliencia. La confianza llevaría tiempo en reconstruirse, pero la integridad permanecía inquebrantable. Sonrió al alejarse de la vista. El sol se puso en un capítulo de su vida, pero el horizonte prometía nuevos comienzos construidos sobre fundamentos más fuertes de verdad y honor. Su carrera militar le había enseñado que algunas misiones terminan inesperadamente, pero es cómo manejas las secuelas lo que te define. Al seguir a Erica hasta la puerta, Blake sabía que había manejado esta situación con el honor y la integridad que lo habían guiado en cada otro desafío de su vida. Epílogo. 5 años después, el amanecer de Charleston pintaba familiarmente rayas doradas sobre el puerto mientras el teniente coronel Blake Long permanecía en el balcón de su casa frente a la playa, una vista diferente de la misma ciudad donde su vida se había desmoronado 5 años atrás. La Junta de Promociones había reconocido su compromiso inquebrantable con la integridad, particularmente durante las secuelas de lo que se conoció como el escándalo farmacéutico Burton Brand. El café estaba listo. Erica llamó desde el interior. Su matrimonio de 3 años había crecido desde las cenizas de la traición, construido sobre una base de comunicación honesta y valores compartidos. La doctora Erica Brock Long había expandido su práctica, especializándose en el trauma de familias militares y convirtiéndose en una voz líder en la reforma de los sistemas de apoyo para prevenir la explotación. El teléfono de Blake vibró con un mensaje de Kalin.
Su hermana se había convertido en una pieza clave en la revolución de la supervisión de ensayos farmacéuticos en Charleston General después de que estallara el escándalo. Sin embargo, su mensaje de hoy era personal. Vi el artículo de hoy en el Seattle Times esta mañana. Pensé que debería saber. El enlace adjunto llevaba a un titular que una vez lo habría destrozado, pero ahora apenas perturbaba su paz. Ex ejecutivo farmacéutico enfrenta cargos federales en investigación continua de fraude de datos de ensayos. El mundo cuidadosamente construido de Glenn Brandt comenzaba a desmoronarse poco después de su traslado a Seattle. La investigación sobre las violaciones éticas del Dr. Burton había desatado una cascada de revelaciones sobre la manipulación de ensayos farmacéuticos que abarcaba múltiples estados. Su compañía, inicialmente esperando contener el escándalo con su traslado, eventualmente se volvió contra él para salvar su reputación. El destino de la fiscalía fue igualmente drástico pero diferente. Su licencia de enfermería había sido suspendida en 3 estados después de que se descubriera la magnitud de su participación en el fraude documental. La última vez que Kalin supo de ella, trabajaba como recepcionista en una pequeña ciudad de Washington. Su relación con Glenn se había desmoronado bajo el peso de sus consecuencias, y su hijo comenzó el jardín de infantes este año. El mensaje de Kalin continuó: intentó contactarme el mes pasado, quería saber si alguna vez considerarías. Blake no necesitaba leer más. Los intentos ocasionales de Dawn por buscar perdón y explicar se habían vuelto cada vez más desesperados a medida que su vida se deterioraba. El niño concebido durante aquel fin de semana en París nunca lo conocería, y eso era lo mejor. ¿Todo bien?, preguntó Erika, uniéndose a él con tazas de café en mano. Su intuición, afinada por años de práctica profesional y comprensión personal, captó la sutil tensión en sus hombros. Glenn enfrenta cargos federales, dijo él, mostrando el artículo. El fraude en los ensayos farmacéuticos finalmente lo alcanzó. Erika hojeó el artículo, su experiencia profesional añadiendo contexto. La investigación comenzó con la suspensión de la licencia médica del Dr. Burton, pero descubrió fraude sistemático en múltiples estados. La manipulación de la línea de tiempo del embarazo de Dawn era solo la punta del iceberg. La doctora Beth Burton enfrentó las consecuencias profesionales más duras. Su licencia médica fue revocada permanentemente. Ahora enseña biología en una escuela secundaria en Carolina del Norte, su carrera en medicina destruida irreparablemente. La investigación de la Junta Médica reveló décadas de violaciones éticas, cada una meticulosamente documentada en servicio de los intereses de la compañía farmacéutica. Blake mencionó cambiar de tema. El escuadrón está organizando una reunión de 5 años el próximo mes. El capitán Maceaso había permanecido el amigo más cercano de Blake, su vínculo fortalecido por experiencias compartidas. Él y Alexandra habían estado allí durante los días más oscuros, su apoyo inquebrantable era un testamento de verdadera amistad. Alexandra había ascendido a directora de enfermería en Charleston General, implementando estrictos protocolos de supervisión ética nacidos de las lecciones del escándalo Burton Brand. Maurice podría realmente asistir a esta, sonrió Erika, refiriéndose al abogado militar que se había convertido en un amigo cercano. Maurice Krauss había utilizado el caso para abogar por protecciones más fuertes de los sistemas de apoyo a familias militares, lo que llevó a reformas significativas en cómo se monitoreaban y protegían dichos programas. El sol de la mañana ascendió más alto mientras Blake reflexionaba sobre los 5 años desde que su mundo se había desmoronado. Cada jugador en el drama había cosechado las consecuencias de sus elecciones. El intento de Glenn y Dawn de construir una nueva vida en Seattle se había derrumbado bajo el peso de investigaciones en curso y la desgracia profesional. Su hijo, inocente de las elecciones de sus padres, crecería en la sombra de su escándalo. Trisa Wilkerson había encontrado redención en la honestidad, su testimonio fue crucial para exponer las violaciones éticas más amplias. Ahora trabajaba con los servicios de apoyo a familias militares, ayudando a identificar y prevenir explotaciones similares. Su conciencia, una vez cargada por la complicidad involuntaria, había encontrado paz al trabajar para proteger a otros. El capellán Rodríguez se había retirado pero aún mantenía contacto, su sabiduría habiendo guiado a Blake tanto durante la crisis como en sus secuelas. Las ideas del capellán sobre canalizar el dolor en propósito habían resultado proféticas.
Black ahora mentoraba a jóvenes oficiales enfrentando traiciones similares, ayudándolos a mantener su integridad durante crisis personales. Debemos irnos, notó Erika, mirando su reloj. La reunión de la agencia de adopción es a las 10. Black sonrió, recordando su decisión de formar una familia a través de la adopción, específicamente eligiendo trabajar con niños militares que necesitan hogares estables. Su primera reunión con Emma, una niña de 7 años cuyos padres habían perdido la vida en el servicio, estaba programada para hoy. La elección se sintió correcta, transformando el dolor de la traición pasada en esperanza para el futuro de un niño. El trasfondo de Emma como hija militar añadía un significado especial a su decisión, una forma de retribuir a la comunidad que había apoyado a Blake durante sus horas más oscuras. Dentro de su hogar, las fotos contaban la historia de reconstrucción, la boda de Blake y Erika en la playa, rodeados de verdaderos amigos. Kalin recibiendo reconocimiento por su trabajo en la reforma de la supervisión farmacéutica, el bautizo de los gemelos de Wes y Alexandra, donde Blake se desempeñó como padrino. Cada imagen representaba un paso adelante, una elección consciente para construir algo mejor desde las cenizas de la traición. Patrick envió su informe, mencionó Erika, refiriéndose a Patrick Stevens, cuyo trabajo de investigación privada se había expandido a una práctica especializada en proteger a las familias militares del fraude. Su investigación inicial sobre el engaño de Dawn había evolucionado hacia una misión más amplia. Su firma ahora trabajaba estrechamente con los servicios de apoyo a familias militares para prevenir explotaciones similares. El informe detallaba las consecuencias continuas enfrentadas por los principales actores del escándalo. La compañía farmacéutica de Glan había pagado multas masivas pero sobrevivió, implementando una supervisión ética rigurosa para reconstruir su reputación. Su nuevo oficial de cumplimiento, un abogado militar retirado que entendía la importancia de la integridad institucional, ayudó en este proceso. Los intentos de Dawn por reconstruir su vida en Seattle habían tenido poco éxito. Su carrera de enfermería destruida, su relación con Glan envenenada por recriminaciones mutuas, había caído en un patrón de trabajos temporales y creciente amargura. Su hijo, ahora de 5 años, era la única estabilidad en su vida, un recordatorio constante de las elecciones que habían llevado a su caída. Intentó publicar su historia el año pasado, pero Erika recordó, ningún editor la aceptaría, las violaciones de ética médica la hacían tóxica. Black asintió, recordando las palabras de Maurice de hace 5 años, esto no se trata solo de una traición personal, se trata de la integridad institucional. Las ondas de sus acciones han afectado no solo carreras, sino sistemas enteros, llevando a la reforma de protocolos tanto en el apoyo a familias militares como en la supervisión de la investigación médica. El timbre de la puerta sonó, llamando a Blake para acompañarlos a la reunión de adopción. El apoyo de su hermana nunca había flaqueado, su experiencia profesional ayudando a exponer las implicaciones más amplias del escándalo, mientras que su fortaleza personal lo ayudaba a reconstruir. ¿Listos para conocer a Emma?, preguntó, abrazándolos a ambos. Su propia vida había florecido en las secuelas del escándalo, su papel en la reforma de la supervisión farmacéutica la llevó a una posición en la Junta de Ética Médica del Estado. Blake tomó la mano de Erika, sintiendo el oro sólido de su anillo de bodas, tan diferente del matrimonio que había reemplazado. Esta relación se construyó sobre la verdad, fortalecida por un propósito compartido y dedicada a algo más grande que nosotros mismos. Más que lista, respondió ella. Reuniendo sus abrigos, el niño que esperaban adoptar representaba todo en lo que creían, la posibilidad de sanar, la importancia de la integridad y el poder de elegir construir algo positivo desde los momentos más difíciles de la vida. Mientras conducían hacia la agencia de adopción, Blake reflexionó sobre el viaje de los últimos 5 años. El escándalo había provocado cambios institucionales, supervisión más estricta de los programas de apoyo a familias militares, protocolos de ensayos farmacéuticos reformados, protecciones mejoradas para los miembros del servicio desplegados. Pero los cambios personales fueron igualmente profundos. Relaciones fortalecidas por la verdad, carreras redirigidas hacia la protección de otras vidas, reconstruidas sobre fundamentos de integridad. Las consecuencias de la traición se habían desarrollado exactamente como Maurice lo había predicho.
El engaño de Dawn y Glenn les había costado todo, intentaron proteger carreras, reputaciones, relaciones. Las violaciones éticas del Dr. Burton habían terminado no solo su carrera, sino toda su identidad profesional. Cada jugador en el drama había enfrentado los resultados naturales de sus elecciones. Pero para Blake, Erika y su círculo de verdaderos amigos, las secuelas habían traído bendiciones inesperadas. Su compromiso con la verdad había creado instituciones más fuertes, relaciones más profundas y oportunidades para ayudar a otros. La guerra en casa había terminado en victoria, no a través de la venganza, sino mediante una dedicación inquebrantable a la integridad. Al llegar al estacionamiento de la agencia de adopción, Blake apretó la mano de Erika, listo para comenzar su próximo capítulo. Su sonrisa cálida, honesta y amorosa reflejaba todo lo que representaba su relación, siempre listo, coronel siempre listo. El futuro se extendía ante ellos, brillante con posibilidades. Habían transformado la traición en propósito, el dolor en protección para otros y la pérdida en amor. La guerra en casa había terminado hace mucho, pero sus lecciones continuaban guiándolos hacia un futuro cada vez más brillante, construido sobre el fundamento inquebrantable de la verdad y el honor.